A pesar de que Cadillac está entrando en la Fórmula 1, participa en IMSA hace tanto tiempo, o sea, tiene un carácter deportivo. Hace poco probamos el CT5 Blackwing y nos voló la cabeza, pero estamos yendo al otro extremo del espectro para Cadillac. Y esa es una de las cosas que creo que aporta mucho valor al mercado, porque nos está ofreciendo de todo. Una de las marcas americanas de lujo que más respeto es Cadillac. No solo por tener más de 100 años de historia o por haberse comprometido con la Fórmula 1 para 2026. Vamos, Checo. También por competir en las series más importantes como IMSA, las 24 horas de Le Mans. Y por eso ofrecen vehículos deportivos que queman muchísima gasolina. Pero al mismo tiempo una gama completa de vehículos eléctricos. Y ahora tenemos oportunidad de probar a este, el más económico de todos. Este es el Cadillac Optiq 2025. Vamos a ver. Por dentro, empezando por la llave, es la misma que hemos visto ya en los otros productos de Cadillac. Se siente bien, ya yo la veo un poquito anticuada, pero no se diferencia en nada con el resto. El interior es bastante amplio y no es una novedad, sobre todo teniendo en cuenta que este es un carro eléctrico, es uno de los grandes beneficios de estas plataformas. A primera impresión se siente una combinación de lujo y tecnología y creo que está muy alineado con lo que es Cadillac desde sus orígenes, hace más de 100 años. Empezando por los materiales que están utilizando, lujo, sin duda. Hay algunos materiales que sí podrían ser cuestionables, dependiendo de a quién le pregunte si es lujo o no, como esta fibra. A mí personalmente me gusta, porque crea cierto contraste con el resto. Otro punto de conversación, sin duda, en este carro es la nueva pantalla digital. 33 pulgadas. Está dividida en tres partes, ¿no? La de instrumentos, infoentretenimiento y la pequeñita en la esquina izquierda con la que controlamos algunos componentes. Esto lo habíamos visto en el Escalade, no en esta última generación, sino en la anterior. Y realmente pienso que hace una diferencia. Se diferencia claramente de los competidores directos sobre todo. Todas sus versiones traen dos motores eléctricos, uno al frente y otro atrás. Producen hasta 300 caballos de potencia. Esos son 224 kilovatios, 354 libras-pie o 480 Nm de torque. De 0 a 60 en 5.7 segundos, velocidad máxima limitada a 110 millas por hora, 176 kilómetros por hora. Este carro pesa 5.192 libras, 2.355 kilos. El sonido que han diseñado para los carros eléctricos de Cadillac es bastante particular. Ancho total, 84 pulgadas, 2 metros 13. Altura, 65 pulgadas, 1.6 metros. Distancia con el piso, 6 pulgadas, 15 centímetros. Por el frente, empezando por arriba, tenemos cámaras y sensores porque ya sabemos, sistema de conducción semiautónomo. Super Cruise, funciona muy bien ese sistema. Sistema de limpia parabrisas. Miren, uno va para un lado, el otro para el otro, están bien grandes, ¿no? El capó, esculpido, me gusta porque no han abusado de ello, sin embargo, está muy bien definido. No es tan largo como lo esperaba. Ahora, se integra con la parrilla. Es las parrillas falsas, porque no necesitan tanto aire, porque no tenemos un motor a combustión aquí abajo. Sin embargo, lo han aprovechado bastante bien, decorándolo con estos triángulos, el emblema, por supuesto, de Cadillac. Todos estos son sistemas de iluminación. En la noche te recibe muy bien ese carro, incluyendo el sistema de iluminación en las esquinas. Están utilizando muy bien esa tecnología. Lo llaman tecnología faros de cascada, porque tienen este efecto tipo cascada cuando te acercas al carro, cuando tienes la llave en el bolsillo. Además de utilizar los verticales bien decorados y los horizontales donde tenemos las luces ámbar, tenemos estos cubos de hielo que vendrían a ser tus faros principales. Súper efectivos, luz blanca, iluminan muy bien. Viendo un poco más al centro encontramos este elemento de plástico. Está bien decorado, tiene una especie de ala acá que no dudo que estabilice un poco el aire, mejorando el ruido dentro de la cabina y mejorando la eficiencia aerodinámica. Sin embargo, no sé, me parece que es un poco forzado eso. Tenemos una cámara de video aquí al frente. Tenemos aquí abajo la parrilla funcional. Este sí permite el paso de aire frío hacia el intercambiador de calor. Algunos detalles en cromo oscuro. En general yo creo que por el frente se ve muy bien este Cadillac, como todos los de la familia. Su parte posterior, empezando por sus asientos. Es lo primero que me llamó la atención. El nivel de atención a detalle en este carro. La parte posterior está con bordados, buenos materiales, cuero. Se ve y se siente bien en cuanto al espacio. Tengo por lo menos 4 dedos de distancia entre mis rodillas y el asiento delantero. Ahora, lo que no me termina de convencer, no solo en este carro, sino en otros que he probado antes, es el ángulo de mis piernas. ¿Ven cómo mis rodillas están más elevadas que mi cadera? Esto viene directamente relacionado también con que este es un carro eléctrico, la batería es parte del piso, así han tenido que sacrificar un poco. Sin embargo, el espacio
Para los pies es bastante generoso. La distancia entre mi cabeza y el techo, entro con las justas. Yo mido 1,80 m. Así que las personas un poco más altas van a sufrir un poquito por ese lado. La consola central. Tenemos dos ventas de aire acondicionado pequeñitos. Podemos controlarlos a través de estos... No, podemos controlar la dirección. Sin embargo, el acabado está bueno. Tenemos calefacción para los asientos posteriores, dos puertos USB, toma corriente casero, túnel entre los ocupantes posteriores, inexistente, obviamente. Los asientos están bastante buenos, no se pueden reclinar. Tenemos cuero liso, perforado, están cómodos. El apoyabrazo central es amplio, dos espacios para vasos y botellas. La construcción de las puertas tienen combinación de diferentes materiales. Este tipo fibra, a mí me gusta particularmente, creo que se ve bien. El sistema de audio AKG, ya hemos visto antes, tiene estos tipos de cobertores de aluminio que se ven muy bien, elevan la presencia dentro de la cabina. Miren, aquí también tenemos más parlantes, altavoces AKG. Son 19 los que tiene alrededor de toda la cabina. El sistema de iluminación posterior trae tecnología LED. No me molestaría andar en la segunda fila durante viajes largos, para nada. Largo total, 190 pulgadas, 4.8 metros. Distancia entre ejes, 116 pulgadas, 2.95 metros. Por el lado, empezando por sus ejes, tenemos estas ruedas de aleación de aluminio de 21 pulgadas en esta versión Sport 2, la tope de gama. Están forrados con neumáticos 275/40 en las 4 esquinas, porque este vehículo tiene tracción a las 4 ruedas. Un poco más atrás encontramos esta enorme compuerta que está escondiendo el puerto para recargar la batería. Como todo vehículo eléctrico elegante, yo creo que es importante tener esta operación mecánica. Para cerrarlo, presionamos un botón, aunque también podemos hacerlo manualmente. Ahora, empezando con los detalles en negro. Aquí en los arcos, así como toda la parte baja del vehículo, vemos este tratamiento tipo piano black. Y fíjate en el techo. Pilar A, B, C y D y toda la parte superior completamente oscurecido. Teniendo en consideración este nuevo color naranja monarca, es el nombre oficial de este, es muy llamativo, yo creo que compensa muy bien, balancea, porque si fuera todo de este color yo creo que sería ya demasiado para el ojo, pero manteniendo esos elementos oscuros yo creo que hay un balance. Los espejos, muy bien esculpidos. Aerodinámicamente se nota que le han prestado mucha atención a hacerlo lo más eficiente posible. Han conseguido instalar las luces direccionales en esta. Tenemos cámara de video. Un detalle, mira cómo han separado los diferentes elementos a través del color. Tienen el naranja en el tallo que está instalado directamente en la puerta y se extiende un poco, pero luego llegamos a la parte posterior y acá se convierte en totalmente negro. Un poco más atrás encontramos las manijas. Esas son las que se pliegan y despliegan. Esto ya lo hemos visto en vehículos que tratan de ser muy eficientes en cuestiones aerodinámicas. La diferencia que encuentro con los tradicionales es que estas manijas se abren por el frente, no por atrás. Tradicionalmente se abren por atrás. ¿Por qué lo han hecho? No sé. Ah, y fíjate, tiene sistema de iluminación también instalado ahí. Un toque de modernidad. Pasando otro poco más atrás vamos a encontrar el último panel, este. Imagínate un lienzo, han tratado de dibujar y lo que han utilizado es un elemento de diseño tradicional en Cadillac, estas líneas horizontales. Han prestado atención a alinear estas líneas con las líneas que decoran el sistema de iluminación posterior. A ver, para avanzar, la palanca para operar la transmisión, que realmente es una sola marcha, porque es caja de transferencias, la tenemos acá a la derecha. Ahora, en cuanto a la respuesta del vehículo, ahorita lo tenemos en el modo regular. Existe un modo Sport, pero realmente no es que aporte mucha deportividad. El esfuerzo que se siente, la reacción es tranquila, es calmada. Si está bien o mal, yo creo que no está mal. Yo creo que está ofreciendo más que nada una experiencia de manejo tranquila. Me recuerda un poco a la filosofía de Lincoln. A pesar de que Cadillac está entrando en la Fórmula 1, participa en IMSA hace tanto tiempo, o sea, tiene un carácter deportivo. Hace poco probamos el CT5 Blackwing y nos voló la cabeza. Pero estamos yendo al otro extremo del espectro para Cadillac. Y esa es una de las cosas que creo que aporta mucho valor al mercado, porque nos está ofreciendo de todo. La suspensión que tenemos ahora es una novedad. Tiene el sistema de dos válvulas y lo que ofrece es suficiente estabilidad mientras se necesita estabilizar el vehículo, pero al mismo tiempo te da bastante serenidad, tranquilidad. Se siente un vehículo muy suave y alineado con la suavidad que ya tradicionalmente traen los vehículos eléctricos. Yo creo que simplemente aporta. Se siente un vehículo muy amplio desde dentro de la cabina. Los puntos ciegos son mínimos. Además tenemos el sistema de detección de puntos ciegos. Pero estoy hablando
La amplitud que uno siente en esta parte del vehículo es bastante generosa. Los vidrios triangulares que tenemos detrás de los pilares A también aportan a dar esa sensación de visibilidad, de seguridad. Si vemos aquí en la consola central, vemos algunos componentes interesantes, ¿no? Con ciertas texturas. Estos botoncitos, estos puntos que estamos viendo acá, son puntos LED porque es parte del sistema de iluminación dentro de la cabina. La consola central es flotante y la combinación de materiales que habíamos visto en las puertas y alrededor del vehículo la vemos acá. Ahora, la única diferencia es que tenemos este componente tipo fibra de carbono. Elevando aún más la imagen del vehículo, esta unidad donde tienen integrados los controles para el sistema de infoentretenimiento. Tenemos un rotor físico con el que controlamos el volumen y además tenemos estos comandos touch para ir al menú y elegir las opciones más importantes. Pero tenemos este rotor tipo joya con el que también podemos controlar el sistema y no tenemos que depender exclusivamente de los comandos touch. Hablando de eso, los modos de manejo. Tenemos modo Tour, que es con el que se despierta el vehículo, el modo Sport, Snow, Ice y My Mode. My Mode es el que con el que controlas las variables independientemente, ¿no? Te ofrece controlar el sonido del motor, te da una versión Tour, otra deportiva, el volante, la sensación de frenado y la sensación de aceleración. Vamos a ponerlo en el Sport Mode. No espero mucho, pero creo que es el adecuado para lo que tenemos. Tenemos el sistema de regeneración también. Tenemos diferentes niveles y esto vale la pena mencionar en este vehículo. Tenemos 3 niveles. Podemos apagarlo completamente, ponerlo en normal y alto. Yo prefiero alto, a mí me gusta eso. Y además tenemos la paleta detrás del volante al lado izquierdo con el que podemos manualmente desacelerar el vehículo utilizando el sistema de regeneración. Hablando del volante, es amplio, elegante, grueso. Las aspas son gruesas divididas en 2 partes. Tenemos al lado izquierdo los comandos para poder controlar el sistema Super Cruise, que funciona muy bien, es uno de los grandes atributos, una de las grandes tecnologías que ha desarrollado General Motors en los últimos años y viene de serie en este producto sin importar la versión que estés comprando. Y los asientos están por el lado rígido, sin embargo son lo suficientemente amplio como para sentirse cómodo. Te da suficiente apoyo lateral, pero no llega a ser incómodo. Viajes largos yo no creo que vaya a haber ningún problema en manejar ese carro. Y al lado derecho tenemos la guantera. Y la única forma de acceder a ella es a través de un botón aquí en el panel de infoentretenimiento. El espacio es relativamente amplio. Los vents de aire acondicionado es otro detalle que a mí particularmente me han gustado. La forma en que los han integrado a través de toda la consola delantera. Integrados allá a la derecha se ve claramente, pero ves aquí al centro han mantenido el mismo estilo, da la sensación de amplitud. Su parte posterior, empezando por arriba, tenemos una enorme antena tipo aleta dorsal. Ahora, pasando al alerón. Esculpido con el techo, ya sabemos para qué sirve, ¿no? Estabilizar el aire, sí. Alejarlo del carro, menos turbulencia, sí. Pero ¿qué tal si te suelta una segunda función? Tenemos esta apertura vertical sobre el techo, ¿cierto? ¿Estabiliza? Claro. Pero fíjate en algo. Si eres observador, te vas a dar cuenta que no hay un limpiaparabrisas. Porque el aire pasa por acá y se encarga de eliminar el agua. Eso elimina costos, presupuestos, diseño y toda esa vaina. Así que bien logrado de parte de Cadillac. Y otro detalle, te das cuenta, la luz de freno vertical en la parte superior también le aporta un detalle deportivo, tecnológico. Bajando otro poco, tenemos este alerón que trabaja directamente con el alerón superior para mejorar, ahora sí, el objetivo principal, separar el aire. Vamos a ver el sistema de iluminación que está espectacular, vertical, integrado desde arriba hasta abajo, hasta acá, ¿cierto? No, se integra también con este. Esto ya lo habíamos visto en diferentes productos de Cadillac antes. Te tratan de dar la ilusión de que es un sistema de iluminación continuo y está separado por esta barra que han puesto encima. Realmente son 2 separados, pero este tipo de detalles a mí siempre me han llamado la atención y me gustan mucho. Encontramos también en las unidades bajas. Por supuesto utilizan tecnología LED, se ven espectacular. Pasando al centro encontramos una cámara de video, ¿cierto? Trabaja directamente con el espejo central. Además encontramos el emblema de Cadillac, también muy decorado. Ahora te voy a contar qué otra función cumple. Tenemos poco cromo, poco aluminio con las insignias. Óptica a un lado, 500 E4. Ahora, ¿por qué 500 E4? E4, eléctrico, 4, tracción a las 4 ruedas. El 500 está relacionado directamente con el torque que genera este carro. 490 aproximadamente, pero lo han redondeado a 500. Bajando otro poco más, tenemos la segunda cámara de video con su propio aspersor. Esto sirve para el sistema de reversa. Tenemos aquí algunos detalles que hay que acercarse para notarlos. El cromo opaco y al final tenemos en la parte baja, en el difusor, ha sido decorada por unas líneas verticales. Aportan un poquito de deportividad. La función del emblema, lo presionas y descubres el área de carga. 26 pies cúbicos o 744 litros detrás de la segunda banca de asientos. Si la plegamos, ampliamos el espacio hasta 57 pies cúbicos o 1336 litros. Trae su propio cobertor, sistema de iluminación con tecnología LED,
más altavoces del sistema AKG. Debajo del piso encontramos espacio útil, donde han puesto un maletín bien elegante, bien ejecutivo, donde adentro de este tienes el cable. El resto está ocupado por algunas herramientas, porque este carro no trae rueda de repuesto. Todo ese espacio está ocupado por la gran batería. Este trae una batería de 84 kilovatios hora. Te puede dar un rango de hasta 302 millas. Esos son 483 kilómetros. Ahora, en cuestiones de carga. Según el fabricante, utilizando una fuente de 240 voltios, si lo cargas por una hora, vas a recuperar 24 millas o 38.4 kilómetros. Por otro lado, si utilizas un cargador rápido, en solo 10 minutos vas a recuperar 79 millas, 126.4 kilómetros. Así que ya sabes, si estás en el mercado por un vehículo exclusivamente eléctrico, 2 filas de asientos, espacio de carga lo suficientemente grande como para poder gestionar las cosas de la semana, cargado de tecnología, lujo, buena presencia por fuera, buena presencia por dentro, y tienes unos $60.000 para gastar, el Cadillac Optiq, es uno que tienes que considerar. Así que ahí lo tuvieron al Cadillac Optiq 2025. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en la versión Luxury 1, $54.400. Sport 1, $55.000. Luxury 2, $56.600. Y el Sport 2, $57.100. La unidad que probamos hoy, con todas las opciones que les mostré, $62.310. Entre sus competidores directos tenemos al Acura ZDX, Chevrolet Equinox EV, Mercedes-Benz EQB, Volvo EX30, Tesla Model Y, Genesis GV60 eléctrico, Polestar 3 y el Hyundai Ioniq 5. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tengo necesidad de tomar dinero del fabricante para traerte esta prueba de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo y te quieres convertir en miembro, te dejo un link abajo. Hay 3 niveles y no te cuesta nada dejándome un like, un comentario, compartiéndolo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. ¿Ves? No te olvides de encender esa campanita. Yo soy Jaime Gabaldón y los veo muy pronto. No se mueran. Así que ya sabes, si estás en el mercado por un vehículo eléctrico, 2 filas de asientos, con espacio de carga útil como para manejarlo durante el día a día. Carajo. Así que ya sabes, si estás en el mercado por un vehículo exclusivamente eléctrico, 2 filas de asiento, espacio útil de carga, sin duda para poder hacer los gajes de la semana. Así que ya sabes, si estás en el mercado por un vehículo eléctrico y espacio de carga suficiente como para manejar tus gestiones de la semana, cargado de tecnología y tienes unos $60.000 para gastar, el Cadillac Optiq. ¡La madre! Sí, Optiq. ¿Ya? Sí.